a unas visitas que tenemos aquí en la radio. Son dos mujeres que vienen desde otra parte de la Argentina y están visitando familiares en Rufino y tienen una historia linda con respecto a nuestra ciudad. Recibimos a Ana María y María Eugenia, que están en los estudios del Universal. Buen día para las dos. Buenos días, muchas gracias por habernos atendido. No, por favor, un gusto. Recién decíamos con Silvia, también que es nuestra productora, recibir gente de otras partes del país y que en algún momento las historias se cruzaron porque tienen relación con nuestra ciudad. Ana María, cuéntenos de dónde vienen. Venimos de San Rafael, Mendoza. Bueno, mi madre lógicamente nació acá en Rufino, sí. Hace 80 años, en 1934, y bueno, como todas las familias grandes, se han dispersado por toda la Argentina, y bueno, para nosotros es una añoranza este lugar, y un lugar al cual quiero como mi San Rafael, porque es el lugar que trajo al mundo a mi madre. Claro, hablamos, la madre de Ana María es María Eugenia, que está aquí con nosotros. María Eugenia, ¿se fue desde cuándo se fue de Rufino? ¿Igual volvió? ¿En qué año? Sí, más o menos tendría 45, más o menos 45. ¿Cuántos años tenía usted? 45, entre 10, 11, 12 añitos por ahí. ¿Y recuerdos de la ciudad? ¿Qué tiene? ¿Le ha quedado algún recuerdo acá de Rufino? Sí, de vez en cuando me acuerdo de un montón de gente y las quiero ubicar en el lugar que es. Tendría que venir y llegar a ese lugar para ver si es verdad el que mis pensamientos han estado adentro. Tiene sus recuerdos que muchas veces ella me comenta de una familia Cuesta, que eran unos hermanos que tenían ramos generales. Ah, que tenían un comercio acá. Claro. Antes era característico, ¿no?, de todos los pueblos, los lugares así, que esté el comercio de ramos generales. Uno iba ahí y se encontraba todo. Y era impresionante lo que se podía ver. Se acuerda también de la familia del doctor Verdaguerra. Así es, sí. Una compañera de la escuela, Nora Matías. Que era compañera de, la compañera de la escuela. De una tía mía, que era la más chica de todas las hermanas de mi papá. Bueno, esa otra chica yo la conocí en la escuela esa de artes. De artes, de arte y oficio. Claro, estaba la escuela acá, sí. Que después, bueno, con el tiempo fue cambiando de nombre, fue mutando la denominación y es la escuela técnica hoy, pero era la escuela de artes y oficio. María Eugenia, y bueno, tiene recuerdos de todo eso, de cómo eran las calles de Rufino. ¿Tiene así recuerdos fotográficos que se le vienen a la mente? Seguramente porque ese es el lugar donde nació, ¿no? Sí, no me acuerdo los nombres de las calles, pero los lugares imaginariamente, cuando llego a eso, este lugar fue que yo conocí todas esas cosas cuando unas chicas se acuerdan, pero no me acuerdo el nombre de las calles. Claro, ya ha cambiado también. Se acordaba ella de la plaza, la catedral. Se acordaba que ella jugaba en las hamacas y todo, de niña. Qué lindo ver eso después de tantos años. ¿Qué sentimiento le provoca a usted? Me da alegría, emoción. Se acuerda que hizo la comunión y le prestaron una bicicleta, iba con el vestido de comunión volando el vestido y andando en bicicleta, todas esas cosas de niños que hoy día están muy perdidas. Que le llamaban de Popolo. Ajá. No sé qué fue de esa gente. Sí, en la ciudad del Popolo también hay gente en Saboya, la iglesia. Cerca. Sí, está la familia todavía, sí, claro. Ana María, acompañando a su madre, porque también usted se remontará a todo eso que seguramente le contó ella, ¿no? ¿Qué le ha contado de nuestra ciudad? Bueno, muchos sentimientos hacia su ciudad, lógicamente, porque aunque ella se fue a vivir a San Rafael, Mendoza, formó su familia y todo, pero siempre en el lugar del corazón está ese lugar. Claro. Y para nosotros era un lugar que teníamos que visitarlo. Y bueno, en el año 1991 hacemos un viaje hasta las cataratas del Iguazú, y justamente a la vuelta
Nos dice mi papá, podríamos pasar y de paso conocer Rufino, la tan ansiada ciudad que la vio nacer a mi madre. Lo que pasa es que, Ana María, de esta forma uno va conociendo también las raíces, que es importante tener eso, ¿no? Llevárselo con uno, conocer eso, de dónde viene una familia, de dónde viene la madre, el padre, saber desde qué lugar, ¿no? Para mí es muy importante porque, bueno, yo soy bromatóloga, como parecido al título del ingeniero en alimentos. Es bromatóloga, docente, escritora, tiene como un currículum grande también. Porque yo estoy recibida en Estados Unidos como inglés como segunda lengua. Entonces doy en escuelas de adultos en la noche, en docentes, clases de adultos. Faltaría un cursito, ¿no? Y en un distrito que es una escuela técnica, la 4017 Bernardino Isuel en Villatuel, doy clases de química orgánica 1, orgánica 2 y taller de laboratorio de química. Y bueno, aparte escritora, hace mucho que vengo escribiendo y bueno, pero hace pocos años comencé realmente a publicar. Publiqué primero un libro de mi abuelo paterno, Julián Manuel Santos, que él vino de Valladolid. Bueno, en toda la investigación... ¿Y dónde se radicaba él? Se radicó en San Rafael Mendoza. Pero bueno, en el segundo libro que hago de él, empiezo a investigar cuando él hizo los papeles de ciudadanía y me encuentro entre su trayecto, que yo sabía que habían estado en Brasil, se fueron a Mendoza, volvieron y estuvieron 6 meses viviendo en Venado Tuerto. Acá cerca, 100 kilómetros. Exacto. Es nuestra zona. Exacto. Se relaciona un poco, ¿no? La historia paterna con la materna. Y esa parte de la historia, mi papá falleció y nunca se enteró. Porque, bueno, qué sé yo, ellos venían de tan lejos, hacían los papeles de ciudadanía y todo, pero no se habían percatado de investigar. Pero yo soy muy investigadora, yo investigo todo lo que se me presente enfrente, y bueno, es lo que me ha llevado también a escribir. Y bueno, en todo eso he llegado mucho más lejos con la historia, porque detrás de eso se me presenta escribir de la historia familia centenaria. Que bueno, en la Argentina realmente ellos vinieron entre 1909 y 1912. La familia Rosa Rueda y Dañez Pascual. Bueno, de la familia Rosa Rueda, María Rosa Idañez, casada con José María Sosacobian, que son los abuelos de José María, la muchas veces compañero de trabajo y también siempre estamos en contacto. Ella es tía de mi mamá, porque mi abuelo era José Rosa Idañez. Y bueno, yo he investigado, toda la familia vinieron de España. Una oportunidad, disculpe Ana María, José María también le hizo una nota, ¿no? Sí, en el 2013. En mayo, porque había presentado el libro allá en San Rafael y bueno, ellos están relacionados en cierta forma. Y bueno, en esta oportunidad le he alcanzado un libro a él, a todos los hermanos, ¿cierto?, para que ellos lo tengan de recuerdo. ¿Y qué tratan los libros más allá de esto que me decía? También tiene de otros tipos, ¿no? De otros géneros. Bueno, te aclaro ahí, en el de Familia Centenaria vinieron 9 hermanos. Y yo he reconstruido la historia hasta la actualidad. He conseguido con quienes se casaron, los nombres de los hijos, los dobles apellidos. Más de 300 apellidos entrados a la familia, entre apellidos españoles, italianos, hay franceses, ingleses, alemanes, árabes. Y bueno, de la familia que vino, de la descendencia, descubrí que bueno, en Argentina hay en más de 15 provincias argentinas descendientes. Por supuesto, de la descendencia, de los que vinieron, de la descendencia, no solamente en 15 provincias argentinas, sino que se han desparramado en 13 países del mundo. Tenemos Canadá, Estados Unidos, México, Perú, Chile, Uruguay, lógicamente Argentina, España, Francia, Italia, Dinamarca, Alemania y después en Asia, en Israel. María Eugenia, ¿cómo toma usted que su hija haga toda esta investigación de toda la familia? ¿Qué le parece? Sí, me gusta, pero a veces que se pone a hacer sus cosas y yo quiero conversar con ella y ella me conversa de las demás cosas. Es que me llevó esa historia más de 2 años. La memoria no me responde a tanta gente que me está explicando ella de las familiares. Y también será de consulta Ana María a su madre, ¿no? Sí, lógicamente. Aparte mi mamá y mi papá son familia.
Mi papá era primo de mi abuelo materno, el padre de mi madre, José Rosa Irañi, de María Rosa Irañi, la abuela de José María. Mi abuelo con mi papá se llevaban 18 años. Claro, por eso hay una diferencia. Y bueno, por la línea de mi mamá, mi bisabuelo vino más o menos 20 y pico de años, casado. Y mi abuela, la madre de mi papá, que era la hermanita menor, vino de 4 añitos de España. Por eso las diferencias de edades que se forman en la familia. Venía de meses, ¿no? Sí, venía de 2 añitos, Juan, el otro, sí. Que lógicamente se ubicaron ellos en San Rafael Mendoza. Ana María, más allá de los problemas y que ellos había, me han dado mucha memoria de muchos familiares. Más allá de los problemas que había en otras partes del mundo, por eso muchos llegaron a la Argentina. Por la guerra, sí, por eso. El hambre. Pero, ¿por qué cree que llegaban a nuestro país? ¿Qué le encontraban en Argentina? Yo sé que es una mujer muy... porque había muchas guerras. ¿por qué era? ¿Cómo vinieron a Argentina? Había muchas guerras y aparte de eso que... Las costumbres, el idioma. Claro. El idioma fue fundamental. ¿Y había algo especial que bueno, ya se sabía que había, se habían ido focalizando en la Argentina porque había que poblarla y recibían inmigrantes españoles, claro, principalmente españoles e italianos, que de hecho en todas partes nosotros encontramos muchos de esos apellidos. Más que nada por las costumbres, creo, ¿no? Las costumbres, sabían que ya habían delegaciones, habían fundaciones donde se sabía que habían, por ejemplo, gente de Andalucía, gente de Valladolid, gente, por ejemplo, de diferentes lugares de España. Y ellos venían ya con de Tabernas, que era un lugar entre montañas y que le asemejaba mucho Mendoza, San Rafael. Lo que pasa es que había muchos alimentos, había mucha abundancia de alimentos y allá se faltaba. Claro. Y después, por ejemplo, en el caso de la familia de Sosacobian de María, el comercio de fruta lo llevó a hacer comercio también acá en Rufino. Mi bisabuelo tuvo negocios en San Rafael de fruta y también exportaban frutas locales de allá. Y entonces encontró el nexo, más que nada también por el ferrocarril, para vender acá en Rufino, que era también un polo muy importante. Y bueno, eso fue la conexión. Y entonces, bueno, ya María conoció a José María Sosacobian y bueno, se enamoraron y bueno, se radicaron ellos acá y bueno, ha habido constante relación. Donde estaba el enano raso que tenían esa la librería, antes era un mercado, que mi abuelo tuvo ahí un tiempo de fruta, mercado de fruta. Sí. Pero eso fue la conexión también. Exacto. Esa forma de comercio. Y eso me llevó a escribir. Aparte me he encontrado muchas historias importantes al investigar sobre la familia, que las transporté en el libro. Un ejemplo, a ver algo así que le llamó la atención cuando investigaba. De José María Sosacobian. Todo lo que tuvo que ver con la cultura local de acá de Rufino, que tuvo relación, por ejemplo, con Horacio Guaraní, Mercedes Sosa, todos los que venían acá del tema artístico. Claro. Ellos propiciaban mucho eso. Y por el otro lado, la parte deportiva. Claro. Tuvo que ver con importantes futbolistas, también, bueno, de eso me llevó a investigar, bueno, también que está Guillermo Coria, el tenista. Bueno, yo siempre que encuentro algo sobre Rufino... Es decir, lo tienen presente bastante a Rufino, ¿no? Morán ese que tenía... Sí, José Morán. Bueno, él viajó a San Rafael, creo que iba corriendo, y nosotros acostumbrábamos a ir a ver las carreras esas de turismo, carretera, a orillas de los lugares de las rutas. Y bueno, él llegó allá y bueno, justo también se pudo ver mi mamá con él, mi papá, saludaron, mi mamá le dijo que era una persona que conocía de Rufino, y bueno, en una alegría. Claro, imagino. María Eugenia, después de tantos años, seguir volviendo, ¿cómo es eso? ¿Cómo va viendo la ciudad? ¿Cómo la ve usted? Ahora un poquito más grande, que han edificado más, hay más edificios y todo, antes habían más anticuados estaba. Claro. Y lógicamente las épocas van cambiando, los años van cambiando, los lugares. Bueno, es importante ver que personas que vienen cada tanto tiempo vean como un avance por lo menos edilicio, ¿no? Claro. Allá por San Rafael, ¿cómo andan las cosas, Ana María? Bien, bueno, también no vamos a dejar de lado los problemas que hay en toda la Argentina, que hay que decirlo a nivel... Con todo y con eso estamos bien. Dentro de todo estamos bien.
Pero bueno, el tema de inseguridad que comentabas recién fuera del aire, también está al corriente, está como... es el tema, ¿no? Es el tema. Creo que es el tema. Bueno, los políticos tendrán que ver un poco, me parece, en vez de tantas ambiciones políticas que veo tanto y gente que se quiere aposentar, porque lo más malo de la democracia es que un político quiere ser presidente y volver a ser presidente y volver a ser presidente y se tiene que ir a su casa. La ambición de poder. La ambición de poder porque quieren tener impunidad. Están haciendo tiempo que crezcan los hijos para también seguir la cadena. Claro. No, y aparte de eso, que el tema de la impunidad, le están diciendo, yo veo muchos políticos que le están diciendo corruptos, y yo no sé, pero yo tengo 2 gramos de sensatez y en el lugar de ellos tendría vergüenza y me metería 5 metros bajo tierra. Claro. Porque no podemos seguir en la Argentina con gente que quieren cambiar la ley para volver a ser presidente. No, váyanse y sean investigados. Eso habla también de cómo es cada uno, ¿no? De los valores con los que viene, de las formas de educación. Tanta corrupción y ladrones que gobiernan. Y yo creo que se mejoran ellos y, ¿sabés qué? Se olvidan de que hay que hacer calles, de que hay que hacer obras, de que hay que mejorar la salud, las escuelas. Y todo eso tiene que ver, ¿sabe con qué? Con la educación que tienen esas personas y los valores. Si usted es una persona que está en el ámbito de la educación hoy, sí, que usted está en ejercicio, y eso los chicos lo ven. Eso entonces me preguntar. Los jóvenes quieren la ley del menor esfuerzo. A mí me pasó un alumno que me dijo, mire, a mí no me interesa, yo veo que los políticos roban, lo que me voy a ocupar es de ser político y robar. Le digo, esos son los valores, vos no tenés por qué hacer eso, vos estás viendo eso. Al contrario, eso te invita a que cuando vayas a las elecciones, voté a las personas decentes y esas personas las saquemos, porque no pueden gobernar más. Se tiene que ir a su casa, tiene que ser juzgado por las leyes, no mezclar el poder judicial, acomodarlo para que ellos salgan limpios de culpa y cargo. No, por algo de la elección de poder hay que respetarla, ¿no? A la cárcel tienen que ir. Y Ana María, la educación en general, ¿cómo la ven en el país? El gobierno nacional, ¿cómo invierte en la educación? ¿Cómo ve a la educación? Invierte más bien tirando a menos. Invierte lo menos posible. ¿Por qué? ¿Qué cree usted en su análisis? Es que hay que inculcar la educación, los valores morales y valores éticos, y que el construir una vida, el progresar se logra con el estudio. Sin estudio es difícil conseguir un trabajo. Está bien, para alguien que se recibe en los primeros tiempos conseguir trabajo es difícil. Y hay veces que uno tiene que ver según lo que se le presente para ir quemando, digamos, etapas, mechas, tomando experiencias y poder adquirir y conseguir una mejor posibilidad en la sociedad. Claro. Esa es la forma de ir creciendo, teniendo experiencia, lógicamente de lo que se ha estudiado, ir en más, claro, sí, ir en más en la vida. Y no, sin el estudio no se va a ningún lado. Sí. Hoy por hoy es difícil la gente mantenerse, conseguir una posibilidad laboral, ¿no es cierto?, ubicarse. Claro. Tiene un libro por ahí, estaba viendo, ¿de qué se trata? Bueno, ¿qué número de ediciones? ¿Cuántas ha hecho de esto? Es de poemas de sentimientos, añoranzas, valor y al sendero de la vida y los sueños. Qué lindo. Bueno, es largo el título. Sí. Bueno, yo en este libro, en la primera parte, que es una parte pequeña, hice un homenaje a una abuela, bueno, no es abuela mía, pero siempre para mí era una abuela muy querida que conocí en Miramar. Ella es María Julia Pedernera de Rodríguez, y bueno, era una abuela que en forma amateur hacía algunos poemas, y bueno, hay poemas que nos dedicó a nosotros, a mi hermano y a mí. El primero es a Oscar y Ana María Manuel. Bueno, y hay otros que dedicó a unas nietas, y yo tengo los originales escritos por ella. Entonces lo quise publicar en mi libro, porque ella nunca pensó en escribir un libro y nada, pero con mucho amor la recorro yo en este libro. Y la segunda parte son poemas que yo he ido escribiendo a lo largo de mi vida, sobre valores, sobre diferentes cosas. Está también a mi bisabuela, Adela, que ella vivió también un tiempo acá con mi bisabuelo, al pueblo de Taberna. Bueno, y hay a diferentes, hay variados temas. Y bueno, yo esto con mucho sacrificio los inscribí
abrí una editorial. No es nada sofisticado porque es solamente para publicar mis libros, porque es difícil llegar a una editorial grande, sí, ¿no es cierto? Y bueno, yo a mi editorial le puse Ana María Emanuel Rosa Editorial. Y bueno, ¿se puede encontrar por internet? Sí, están inscritos, pero no los tengo digitalizados. Pero sí la podemos encontrar a usted. Exacto. Bueno, a todos los que quieran. Yo tengo mi Facebook, que es Ana María Emanuel Rosa. Ahí está. Exacto. Bien, esa es una línea de contacto si quieren estar. Tengo estos 4 libros publicados, pero tengo otros libros escritos que son 3 novelas. Uno es Rosendo. El otro es Gólita y Caín. Hay otro de escapes. Son todos libros que yo le he escrito novelas, pero le he cambiado lógicamente los nombres para cualquier similitud con la realidad, ¿no es cierto? Es pura coincidencia. Claro. Si tal vez a veces, si uno pone los nombres reales, a veces puede herir susceptibilidad, entonces están totalmente cambiados, totalmente los nombres. Son historias reales. Hay otro que el de escapes de la opresión, que tiene 2 partes. Una es sobre escapes de una familia de Estonia. Son todos de la vida real. Todo lo que pasaron, la opresión que existía entre Alemania y Rusia, que se quería apoderar de Estonia. Claro. Y bueno, escribiendo de esta familia, que lógicamente también le cambié totalmente los nombres, me enteré de que bueno, se disputaban esas dos, las familias, por ejemplo, si tenían la fotografía de Hitler y venían los alemanes, bueno, perfecto, porque le revisaban las casas. Claro. Y en la entrada tenían que tener una fotografía. Venían los rusos y tenían que tener la de Lenin. Claro. Bueno, y era tremendo todo lo que pasaba. Los totalitarios y toda esa época. Sí, y cómo escaparon en un submarino ruso. Tuvieron que escapar escondido entre medio de las cajas de herramientas en la bodega. Bueno, según le interesa la puede buscar Ana María en Facebook. Y lo otro es sobre familias cubanas. O sea, por eso sí, se le puse escape de la opresión. Claro. Y bueno, hay una familia, por ejemplo, en San Rafael, que conozco bastante la historia, cómo tuvieron que escapar, las cosas que pasaron. Y hay otras historias de cubanos que conocí en Estados Unidos, cómo escaparon. Algunos tuvieron que hacerse pasar por loco. Y en el pasaporte tienen sello por loco. Y son personas cuerdas, era la única forma de poder escapar. Sí. Qué difícil ha resultado la historia para Cuba. Y bueno, después de eso también tengo otro que es de cuento de aventuras de niña, Otra mirada. Y también tengo otro que es con nombre real, que lo acabo de escribir hace poco, todavía no lo he editado. Bueno, estos 5 libros no están editados todavía, que se llama Blanca Jacamán de Méndez, que es una señora boliviana. Tuvo una vida muy dura desde Bolivia, desde chica. Y bueno, cómo se exiliaron después con el esposo en Argentina, y bueno, ellos estuvieron en Córdoba, después terminaron en San Rafael. Creo que todos los escritos que tiene Ana María hay que leerlos, verlos, porque con todas esas historias podemos construir muchos valores nosotros. Bueno, dentro de la historia de esta señora, que es larga, ella está dedicada también mucho a la iglesia, es muy católica, está la historia del hijo que tuvo trascendencia nacional e internacional, porque el hijo de ella trabajaba para Bodega Viñedos Garbín, para el vino, ¿cómo es que se llama? Bueno, Bodega, sí. Vino Garbín, me parece que sí, sí, pero tienen la gaseosa Goliat también. Bueno, él trabajaba para esta empresa, y bueno, él fue asesinado en San Rafael. Fue el primer robo alevoso que terminó en asesinato. Y bueno, tuvo renombre a nivel nacional e internacional, porque él viajaba a toda la Argentina para esta gente. Tenía una policlínica. Sí. La verdad que yo les quiero agradecer mucho. Pico de oro. Estaba buscando justo a ver si me encontraba. Los vinos Pico de Oro. Les quiero agradecer muchísimo que hayan compartido este tiempo con nosotros, que nos cuenten cómo andan las cosas por San Rafael, a ver, que vamos comparando también realidades, y creo que coincidimos,
Y ha sido un gusto, la María Eugenia también con ustedes. Acá hay una zona cerealera y allá hay una zona vitivinicultura, ¿no es cierto? La fruta, en conserva, el vino. Pero las realidades hablo de la actualidad, ¿no? De las bueno, el tema de seguridad y la justicia también. Tenía un alumno vos que el padre tenía una bodega, ¿no? En San Rafael conocí un señor hace unos años atrás, Otonelli. De Rufino, sí. Sí. Bueno, él tiene un departamento en pleno centro y bueno, no me acuerdo por qué razón justo nos encontramos y bueno, me dijo que era de Rufino, le digo, mi mamá es de Rufino, y me dijo que la hija tenía acá algo de curtiembre a la entrada de Rufino. Sí, así es. ¿Cómo es el nombre? San José, ¿no? De Otonelli, sí, allá en el ingreso de la bueno, en el invierno están allá, ellos, porque como es más seco, claro. Y después en el verano se vienen acá a Rufino. Está bien, van eligiendo bien el curso de sus vidas. Hemos tenido conocimientos bastante de familia. Yo tengo mi familia materna ya, toda. Mi madre se vino a los 6 años para acá, era la más chica de la familia. ¿Cómo era el apellido? Luna por una parte, Videla porque tenemos un montón y otros apellidos tantos que... Videla, yo decía, digo, se parece pariente de Videla. Que... No somos parientes por las dudas, pero no fue mala persona el Videla. Lo que pasa que pasó un montón de cosas que pasaron en la gente que era muy... que habían muchos homosexuales que se besaban, que se ves todas esas cosas y... Pero hoy día está todo eso superado. Claro, hoy ya ha cambiado toda la historia. Otra época. Los montoneros, tenemos montoneros. Yo no sé, pero tengo mucho conocimiento, aparte de eso que yo trabajé en Estados Unidos, he trabajado con personas homosexuales, excelentes compañeros, amorosos, y tengo en la actualidad... compañero que también es así, pero yo creo que no hay diferencias, por supuesto. Exacto, excelentes personas, no por eso hay que marginar a nadie, al contrario, si esas personas también estudian, se sacrifican, trabajan, igualdad ante todo. Exacto. ¿Y en qué familia no hay algún caso de esto? Sí, es algo normal. Primero, ¿qué más habían antes? La época de los militares. Sí, los montoneros. Nos estábamos acordando de los montoneros, la AAA, ¿te acordás? Claro, todo eso, sí. Tal vez más joven, vos sos más joven. Sí, pero lo he conocido a través de la historia, del estudio y demás, así que bueno, esperemos. No quiero decirle, Martín. Bueno, pero está bien, son opiniones, uno escucha todo. Muchas gracias por estar, Bueno, y muchas gracias por dejamos el libro. Muchas gracias. Ustedes... ¿Cómo no? Bueno, muy agradecido, No, Nacho. por favor. Hemos pasado un momento muy agradable. Gracias. No había donado a la... Ahí está. Queda para la radio. Para la radio, para FM Universal, Familia Cuesta. Después, si quieren leer algunos después. Sí.